Vladimir Putin comparece en este momento para responder a la petición de Crimea de incorporación a territorio ruso. Le vamos a escuchar ya. Miembros de la Cámara Superior, del Senado, de la Duma, de la República de Crimea y de la ciudad autónoma de Sebastopol. Ciudadanos todos de Rusia, habitantes de Crimea y de Sebastopol. Se aplaude en pie a la declaración del presidente de Ciudadanos de Rusia para todos los habitantes de la República Autónoma de Crimea y de la ciudad autónoma de Sebastopol, que se encuentra también en la República de Crimea. Gracias. Estimados amigos, hoy nos hemos reunido por una cuestión que tiene una importancia vital, una importancia histórica para todos nosotros. El 17 de marzo en Crimea se ha celebrado un referéndum que ha sido acorde a todos los procedimientos democráticos y las normas internacionales, y en esta votación ha participado más del 82% de la población y más del 90% han estado a favor de la unificación con Rusia. Una cifra muy convincente. Para comprender por qué se ha hecho esta elección a favor de unirse a Rusia, es suficiente saber la historia de Crimea, lo que supuso Rusia para Crimea y lo que supuso Crimea para Rusia. En Crimea está relacionada toda nuestra historia, todo nuestro orgullo como nación. En Crimea fue bautizado el zar Vladimir, que fue el que trajo la fe ortodoxa a Rusia y todos los valores de la civilización que unifica a los pueblos ortodoxos y eslavos, Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Crimea ha sido tumba de soldados rusos cuando la reconquistaron en el siglo XVIII para Rusia. Es una ciudad fortaleza como es Sebastopol, y además es la sede de la flota rusa del Mar Negro. Crimea es, dice los nombres de ciudades importantes y de donde ha habido batallas en Crimea, que suponen la gloria de las armas rusas. Crimea es una fusión de culturas entre diferentes pueblos y se parece tanto a la Gran Rusia. Durante siglos no ha sido disuelta ni discriminada ninguna nacionalidad. Se han juntado todas las naciones y etnias. Lo mismo que ha ocurrido en Crimea, lo mismo que ha ocurrido en tierra de Crimea, donde se han conservado las tradiciones, las fes y las entidades nacionales de diferentes pueblos. Hay 300.000 ucranianos, medio millón de rusos. De los ucranianos hay tártaros, de los ucranianos que viven allí, su idioma es el ruso. Como ha demostrado el referéndum, todos se orientan hacia Rusia, incluidos tártaros, ucranianos y rusos que viven allí. Hubo un periodo en el que los tártaros de Crimea, así como otros pueblos de la Unión Soviética, sufrieron una gran injusticia. Las represiones de la época de Stalin, en las que sufrieron millones de personas, no solo los tártaros de Crimea, sino muchos otros. Y los primeros también fueron los rusos en sufrir estas represiones. Los habitantes de Crimea lo sufrieron en su propia tierra. Y hay que tomar las resoluciones políticas que permitan la rehabilitación de los pueblos tártaros de Crimea que fueron discriminados históricamente.
Hay que tomar decisiones para recuperar sus derechos en la totalidad. Somos una multinacional y también respetamos la entidad multinacional de Crimea. Y sé que los habitantes de Crimea lo van a apoyar, el que haya 3 lenguas oficiales: el ruso, el ucraniano y el tártaro. 3 lenguas oficiales para Crimea. Estimados colegas, en el corazón de todas las personas rusos y de Crimea, Crimea siempre ha sido parte de Rusia. Y esto se ha transmitido de generación en generación. Y esto era una cuestión de tiempo y de circunstancias. Todos los tiempos difíciles que ha sufrido nuestro país durante el siglo XX, lo hemos sufrido juntos. Después de la revolución, los bolcheviques incluyeron partes del sur de Rusia en la nueva Unión Soviética. Y eso sin contar la nacionalidad de los ciudadanos de entonces. Y eso es lo que crea hoy el sur oriental de Ucrania, que son pueblos rusos y están dentro de Ucrania. Y parte de ello fue la región de Crimea. También les dieron Sebastopol, que siempre perteneció a Rusia y luego a la Unión Soviética. El antiguo jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética, Khrushchev, fue el que apoyó y el que regaló Crimea a Ucrania. Él era de origen ucraniano y tenía culpabilidad por las represiones que habían ocurrido en los años 30, quizá una forma de compensar. Eso es una cuestión que le pertenecía a él. Nosotros nos tenemos que ocupar de las violaciones que se están ocurriendo hoy en día a la Constitución y a los derechos de los ciudadanos de Crimea y de Rusia. Claro que mientras había una dictadura, nadie le preguntaba su opinión a los habitantes de Crimea. Les ponían ya ante el hecho de pertenecer a Ucrania. Nadie les preguntó si querían pertenecer a Ucrania. Pero tenemos que comprender que, visto desde un punto de vista general, eso era una mera formalidad, porque éramos una única gran país y entonces era impensable pensar que Ucrania y Rusia en algún momento no iban a estar juntas, que iba a desaparecer la Unión Soviética. Éramos los mismos pueblos y la misma moral. Pero esto ocurrió. Ahora somos 2 naciones separadas. Lo que parecía imposible, lamentablemente, ha ocurrido. La Unión Soviética desapareció. Los acontecimientos se desarrollaron tan rápidamente. Se vivieron unos años tan dramáticos que nadie pudo enfrentar las consecuencias. Mucha gente en Rusia, en Ucrania y en otras repúblicas de la ex Unión Soviética esperaban que iba a surgir una nueva comunidad de estados, la CEI, no la Comunidad de Estados Independientes, y que íbamos a tener una moneda común, que íbamos a tener un espacio económico común, que íbamos a tener fuerzas armadas comunes. Pero todo esto se ha quedado en promesas y no hemos sido capaces de crear un gran país entre todas las exrepúblicas de la Unión Soviética. Y cuando ocurre que tú estás en otro estado, entonces Rusia se dio cuenta de que no solo la robaron, no solo la quitaron sus territorios, sino que hay que reconocer que la propia Rusia permitió lo que se llamó desfile de soberanías cuando estaba desapareciendo la Unión Soviética y dejó que todas las repúblicas proclamasen la independencia que quisiesen, incluido Crimea y Sebastopol, que fueron dejados a su destino en Ucrania. Mucha gente se acostó una noche en la Unión Soviética, a la mañana siguiente despertó en un país extranjero, en otro país. Y el pueblo ruso llegó a ser uno de los más grandes pueblos que están subdivididos de los que existen en el mundo entre distintos estados. Los crimeanos hace poco dijeron que en el año 91 les entregaron a Ucrania como si fuesen un saco de patatas, de un estado a otro. La Federación Rusa, ¿qué va a decir de Rusia? Bajó la cabeza Rusia entonces y lo aceptó.
tragó esta ofensa. Nuestro país estaba en esa época en una situación tan difícil que no podía defender sus intereses en los años 91. Pero la población no pudo aceptar esta injusticia y ha mantenido esta ofensa durante años. Y muchos activistas sociales han levantado esta cuestión de que Crimea es parte de territorio ruso y que Sebastopol es una ciudad fundada por rusos y siempre rusa. Y esto lo comprendíamos desde el corazón y desde nuestra alma. Pero no podíamos hacer nada, había que aceptar la realidad que se estaba creando y crear unas relaciones de buena vecindad con nuestro Estado vecino Ucrania, que es un Estado hermano y siempre será hermano para nosotros y siempre será muy importante para nosotros y siempre tendrá una importancia clave para Rusia. Eso será siempre Ucrania para Rusia. Un pueblo hermano de importancia clave. Podemos hablar hoy abiertamente sobre los detalles de las conversaciones que hubo en los años 2000 con el presidente Kuchma de Ucrania entonces, que me pidió que delimitásemos bien la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde aquel año 2000 hasta ahora esto no ha evolucionado. Rusia reconoció parte de Ucrania, pero no hubo un acuerdo sobre delimitación de fronteras entre Rusia y Ucrania. Comprendiendo lo complejo que sería ese proceso, he pedido a las instituciones rusas que se ocupen de verdad para que sea claro para todos la delimitación exacta entre la frontera rusa y ucraniana y de qué forma jurídicamente reconozcamos los territorios de Ucrania y cuáles hay que delimitar y ver. Lo mismo ocurre con la zona del Mar de Azov y de Kerch. Partiendo de que queremos una buena relación con Ucrania, que para eso es muy importante para nosotros y que no deben de ser rehenes de estúpidas delimitaciones fronterizas. Queremos que haya buena vecindad con Ucrania, sobre todo con las regiones rusoparlantes de Ucrania, y esperemos poder que ellos sean capaces de vivir en un Estado civilizado, democrático y que respete sus intereses y sus derechos democráticos conforme al derecho internacional. Aunque parece que la situación se está desarrollando en otro sentido. En varias ocasiones se destruyen los monumentos de memoria rusa, de historia rusa, y se hacen esfuerzos para obligarles a asimilarles a la cultura ucraniana. Además, otros ciudadanos de Ucrania sufren de la crisis permanente económica que durante 20 años sufre ese país. Es fácil comprender por qué en Ucrania querían un cambio, querían una independencia, porque el poder les ha hartado, les ha hartado. Han cambiado de presidente varias veces. Cambiaron de presidentes varias veces, ministros, primer ministros, diputados, pero la actitud del poder hacia el pueblo ucraniano no ha cambiado. Han seguido maltratando a Ucrania. Luchaban por los ingresos financieros, por el poder, pero les interesaba muy poco cómo vive la gente simple. ¿Y por qué millones de ciudadanos de Ucrania, no viendo perspectivas en su propio país, fueron obligados a emigrar para buscar trabajo en el extranjero y en otros países? El bajo pago del trabajo en Ucrania. Solo a Rusia han venido a trabajar 3 millones de ucranianos. Hasta el 20% del PIB de Ucrania, de la divisa que fue enviada por trabajadores que trabajaban en Rusia. Es lógico que esto moviese a los que hicieron la manifestación en Maidán, luchar contra la corrupción, contra el abandono en que los poderes ucranianos tenían al pueblo, a favor de que hubiese un proceso democrático para poder cambiar el poder, un poder que no le gustaba a la mayoría de los ucranianos. Pero lo que ocurrió en los últimos actos de esta obra en Ucrania ha sido un golpe de Estado. Se planeó conquistar el poder y quedarse en ese poder utilizando asesinato, terror, presiones.
Los principales realizadores de este golpe de Estado fueron los nacionalistas y los antisemitas. Justo ellos son los que hasta ahora siguen determinando y disponiendo la forma de vivir en que se ha de vivir en Ucrania. Un ejemplo es la ley de idioma que limita los derechos de una gran mayoría que habla ruso. Los patrocinadores extranjeros de estos políticos sabemos quiénes son, de estos nuevos poderes, quienes han financiado y apoyado. Son gente inteligente y saben hacia dónde irá una limpieza étnica organizada desde el nuevo Estado ucraniano. Existe el peligro de dejar a gran parte de la población fuera de este nuevo Estado en cuanto a derechos. Se han hecho cálculos a corto plazo, pero ahora empiezan a comprender qué va a ocurrir con los herederos de los gobernantes actuales de Ucrania, que son los miembros de Bandera, un colaboracionista de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. No hay con quién hablar por nuestra parte. Los poderes han sido usurpados por gente que se ha autodenominado como nuevos representantes del poder. Nadie controla el país. No tenemos con quién hablar. Y las propias entidades están bajo control de radicales. Incluso reunirse con ministros del nuevo gobierno ucraniano solo es posible hacerlo con el permiso de los servicios de vigilancia, de los matones de Maidán. No es una broma, es la única forma de que se puede hablar con un ministro del nuevo gobierno ucraniano, con permiso de los matones de Maidán. ¿Qué ocurre con la población de habla ruso? Por eso, lógicamente, los habitantes de Crimea y de Sebastopol se dirigieron a Rusia para resolver esta cuestión vital. Y esto está ocurriendo en otras ciudades, en Kharkov y en otras ciudades de Ucrania. No podíamos no dar respuesta, no podíamos abandonar a Crimea en su desgracia. Eso no hubiese sido digno de nosotros, abandonar a Crimea a su suerte. Antes que nada, había que crear condiciones para una resolución pacífica, para que los crimeanos pudiesen ellos mismos decidir su futuro por primera vez en la historia. Aunque hemos oído de nuestros colegas de Europa Occidental y de Estados Unidos que hemos violado las normas de derecho internacional. Está bien que recuerden que hay normas internacionales. Muchas gracias. Mejor que reconozcan ustedes tarde que nunca que existen normas internacionales. Parecía que se les había olvidado. Y en segundo momento y más importante, como que somos nosotros los que violamos esas normas internacionales. El presidente de la Federación Rusa recibió el encargo del Senado ruso a utilizar las Fuerzas Armadas en Ucrania, sí. Pero no hemos utilizado este mandato, este permiso que nos ha dado el Senado ruso. Las Fuerzas Armadas de Rusia no han entrado en Crimea, ya estaban en Crimea, conforme a acuerdos internacionales. Sí, hemos reforzado nuestra presencia en algunos puntos, pero quiero que todos escuchen que hemos reforzado nuestra presencia en nuestras bases militares en Crimea conforme al acuerdo que teníamos ya con Crimea. Hubiésemos podido hasta superarlo más sin violar este acuerdo, pero no hubo necesidad. Se organizó un referéndum por parte del Soviet Supremo de Crimea y respetando las normas de la ONU sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Les recuerdo que cuando Ucrania salió de la Unión Soviética también salió textualmente con el mismo texto, basándose en las disposiciones de la ONU sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Ellos tenían un derecho como Ucrania y a los crimeanos no se lo reconocen ese derecho. ¿Por qué? Además, se apoyaron en precedentes muy próximos que han creado nuestros colegas occidentales ellos mismos, con sus propias manos. La situación totalmente análoga a la de Crimea fue la que se dio para extinguir a Kosovo de Serbia, a donde pertenecía legítimamente. No hubo falta ningún permiso de los poderes centrales de Serbia
según nuestros colegas occidentales, para que Kosovo votase su independencia. Según los estatutos de la ONU y según una disposición de la ONU en ese momento, en julio del 2007, les citaré lo que dijo la ONU sobre Kosovo. Ninguna prohibición general por una sola de las partes no ha surgido de la práctica de la ONU. El derecho general no prohíbe el proclamar y el votar la independencia. Esto está muy claro con esta disposición de la ONU. No me gusta utilizar citas, pero no podía contenerme en esta ocasión. Es un documento oficial de la ONU. Este memorando escrito, hay otro de Estados Unidos en el 2009, presentado ante los tribunales internacionales también sobre Kosovo, presentado por Estados Unidos, en el que se decía: las declaraciones de independencia pueden, y eso ocurre a menudo, violar las leyes internas de los países, pero eso no significa que ocurre una violación del derecho internacional. Fin de la cita de Estados Unidos en el 2009. Ustedes lo escribieron, ustedes lo permitieron para todo el mundo y ahora se molestan. Las acciones de los crimeanos están incluidas en estas instrucciones de la ONU y de los tribunales internacionales por apelación de Estados Unidos. Lo que se permite a los albaneses de Kosovo se les prohíbe a los tártaros y a los rusos de Crimea. ¿Por qué? Los Estados Unidos y Europa nos dicen que Kosovo era una cosa excepcional. ¿Por qué para nuestros colegas es excepcional aquello? En el conflicto de Kosovo hubo muchas muertes. ¿Eso es un argumento jurídico, que haya muchas muertes? En el derecho internacional no se dice nada de que si hay muchas muertes se puede hacer una excepción. Incluso no son estándares de guerra, es un cinismo primitivo y directo. No se puede de una forma tan grosera manipular el derecho internacional en tus intereses, en favor de tus intereses. Hoy nosotros podemos, vosotros no podéis mañana. En cualquier conflicto puede haber o no vidas humanas perdidas. Si las Fuerzas Armadas de Crimea, de autodefensa de Crimea, no hubiesen controlado su península, también podía haber habido muertes en Crimea, pero no los ha habido. En Crimea no ha habido ni un altercado violento, armado, y no ha habido víctimas. ¿Por qué creen ustedes que ha ocurrido esto? La respuesta es sencilla, porque contra el pueblo y su voluntad es muy difícil hacer la guerra, o es casi imposible luchar contra la voluntad de un pueblo. Y en este sentido quiero agradecer a los militares ucranianos, 20.000 ucranianos que estaban en Crimea con sus armas, agradecerles que no provocaron y que no es un enfrentamiento armado y que no se mancharon sus manos con sangre. Si dicen que hemos intervenido en Crimea, que esto ha sido una agresión, esto es muy extraño. No recuerdo ningún caso en la historia en que una intervención y una agresión y una ocupación se haya desarrollado sin un solo disparo. Crimea, como un espejo, ha mostrado lo que ha ocurrido en los últimos años en el mundo. Después de que haya desaparecido el sistema bipolar de seguridad, el mundo no ha estado más seguro. Las instituciones internacionales no se refuerzan de la desaparición del mundo bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Los dirigentes de Estados Unidos no respetan el derecho internacional, respetan el
derecho de la fuerza y siempre dicen que es exclusivo el derecho de lo que ellos hacen y que son situaciones extraordinarias y que ellos pueden prever y prevenir el destino del mundo, que es su derecho. Aquí y allá utilizan siempre la fuerza contra otros estados. Crean coaliciones bajo el lema "el que no está con nosotros está contra nosotros". Obligan a la ONU y a otras instituciones internacionales a que emitan disposiciones acordes a sus intereses, hasta que no llega a ser vetado en el Comité de la ONU. Eso ocurrió en Yugoslavia. Era difícil de creerlo en los años 90. Lo veíamos con nuestros ojos y no lo creemos. Pero a final del siglo XX bombardearon y lanzaron misiles contra la capital de un Estado europeo como era Belgrado, en Yugoslavia. ¿Había alguna resolución para hacer esto de la ONU que lo permitiese hacer? No, no lo hubo. Después lo hicieron en Afganistán y en Irak, donde también violaron las disposiciones de la ONU, donde crearon una zona de exclusión aérea y empezaron a bombardear dentro de esa zona de exclusión aérea. Después empezaron a promocionar revoluciones de colores, las revoluciones naranjas en otros países. Pero la gente que vivía en esos países, claro que estaban hartos de dictaduras y de falta de perspectivas económicas, pero era un cinismo utilizar a estos pueblos oprimidos e imponerles un estándar democrático, supuestamente democrático, que no tenía nada que ver con sus estándares, con sus tradiciones, con su vida. Y el resultado no fue una democracia, sino caos, golpes de estados, peor nivel de vida para su población. Las revoluciones, la primavera árabe se convirtió en el invierno árabe. Lo mismo utilizaron en un tercer tour de votaciones para que su candidato a las presidenciales fuese elegido. Estas cosas no tenían nada que ver con las leyes locales. Sabemos lo que ocurría. Todo esto estaba en contra de Ucrania, en contra de Rusia, en contra de la integración del espacio postsoviético. Y cuando Rusia intentó conseguir el diálogo con nuestros colegas sobre todas las cuestiones claves, mejorar el nivel de confianza, queríamos que tuviésemos relaciones honestas y abiertas con nuestros colegas en Occidente, pero no hemos visto que ellos den esos pasos en este sentido. Al contrario, nos engañaron otra vez. Tomaron decisiones a nuestras espaldas, nos pusieron ante unos hechos consumados. Han colocado escudo antimisiles y nos decían, en nuestras fronteras decían, no, pero eso no va contra ustedes. ¿Cómo que no tiene que ver con nosotros? Igual desplazaron más tropas a nuestras fronteras de Estados Unidos y de la OTAN. Y así continuamente se alargaban las conversaciones sobre nuestra posibilidad de tener un libre acceso a los mercados internacionales y organizar en la Organización Internacional de Comercio. Siempre nos amenazaban con sanciones. Después de la Guerra Fría se creó un listado en el que no se permitía vender tecnología militar a Rusia. Formalmente esto no existe ya en los papeles, pero en la práctica existe. No nos venden mucha tecnología. En el siglo XVIII, XIX, XX, este enfrentamiento con Rusia continúa hasta hoy en día, independientemente de cuál sea nuestro gobierno. No se nos permite tener posiciones independientes, llamar a las cosas como son y no con palabras cínicas. Por eso se nos enfrentan. Pero esto tiene un límite, y el límite lo han pasado al provocar los desórdenes en Ucrania. Se han comportado de una forma descarada y que no se puede consentir.
Los occidentales sabían que en Ucrania y en Crimea viven millones de rusos. ¿Hasta qué punto han perdido su sentido político y su sentido de medida como para pensar que podían hacer esta violación de los derechos de los rusos y que Rusia no fuese a reaccionar? Esto es como tirar de un muelle. Vas tirando hasta que en algún momento el muelle se suelta y se vuelve. Hoy es necesario acabar con la histeria, acabar con estas llamadas a una nueva guerra fría y reconocer que Rusia es un Estado independiente y activo en la arena internacional, tanto como otros países tenemos también intereses nacionales y hay que respetarlos y tenerlos en cuenta. Agradecemos a todos los que, con comprensión, han avanzado pasos hacia reconocer Crimea, como el pueblo de China. La dirección del pueblo de China, estudia la situación en Ucrania y en Crimea en todo su ámbito histórico y político. Por eso lo mismo está haciendo India y otros países. Hoy no quiero dirigirme a los pueblos de Estados Unidos, porque el pueblo de Estados Unidos, cuando proclamó su independencia históricamente, fue un orgullo para ellos cuando se independizaron de Inglaterra. ¿Acaso no tienen los mismos valores el pueblo de Crimea cuando proclama su independencia de Ucrania? Compréndanos. Creo que nos comprenderán también los europeos y sobre todo los alemanes, porque les recuerdo que mientras hubo consultas políticas sobre la reunificación de Alemania a nivel más alto, no todos los países que entonces eran aliados de Alemania apoyaron la idea de la reunificación entre la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania. Pero por nuestra parte, al contrario, nosotros sinceramente apoyamos a los alemanes para que reunificasen su Estado unitario nacional. Espero que no hayan olvidado esto. Y confío en que los ciudadanos de Alemania también apoyarán el deseo del pueblo ruso de restablecer su unidad histórica. También me quiero dirigir al pueblo de Ucrania. Sinceramente, quiero que nos comprendan. En ningún caso queremos causarles un daño ni ofender su sentido nacional. Siempre hemos respetado la unidad de Ucrania y la potencia de Ucrania. A diferencia de aquellos que han utilizado Ucrania para sus geopolíticas y sus intereses. Pero tengan en cuenta que quienes han apoyado esa desestabilización de Ucrania son los que han puesto en peligro la unidad de Ucrania. Quiero que me escuchen, queridos amigos. No crean aquellos que les asustan con Rusia, que les dicen que después de Crimea van a ir a otras regiones. Nosotros no queremos dividir a Ucrania. No necesitamos esto. Lo que se refiere a Crimea fue y será rusa y ucraniana y tártara. Y Crimea será, como ha sido durante siglos, el hogar de muchos pueblos, pero nunca va a ser de Banderas. Banderas fue un líder nacionalista ucraniano que colaboró con Hitler, cuyos seguidores colaboraron con Hitler. Sí. Ser de Banderas en Rusia significa ser fascista. Crimea, esto es nuestro logro común y un factor de estabilidad en la región, y es un territorio estratégico que debe estar bajo una soberanía sólida y estable y sólida. Y de hecho, solo puede ser hoy en día la de Rusia.
De otra forma, queridos amigos, me dirijo ahora a Ucrania y a Rusia. Nosotros, rusos y ucranianos, podríamos perder Crimea en una perspectiva histórica corta, perderla tanto para Rusia como para Ucrania. Ya ha habido gente en Ucrania que ha pedido entrar en la OTAN. ¿Qué significaría eso para los crimeanos? Que la gloria de la flota rusa esté ahora bajo bandera de la OTAN. Esto sería una amenaza para toda la estabilidad de la región y para Rusia. Y esto podría haber ocurrido de no ser por las elecciones de los habitantes de Crimea de unirse a Rusia. Muchas gracias por su atención. No estamos en contra de colaborar con la OTAN, por cierto. Estamos a favor de que haya una alianza militar. ¿Y la OTAN es una organización militar? Lo que no queremos es que esa alianza militar sea la que gobierne junto a nuestra verja de nuestros territorios, de nuestros... No me imagino marineros de la OTAN en Sebastopol. Son buenos chavales, que vengan a nosotros a visitarnos, pero como invitados a Sebastopol. Les diré directamente, nos duele el alma por lo que está pasando en Ucrania ahora, que sufre la gente, que no saben cómo van a vivir el día de mañana. Nos preocupa razonablemente porque esto no somos vecinos próximos, somos un mismo pueblo, rusos y ucranianos. Kiev fue la madre de todas las ciudades rusas, fue la primera ciudad rusa. La antigua Rusia es nuestra historia común. No podemos vivir el uno sin el otro. Les diré más. En Rusia viven y vivirán millones de rusos y de ciudadanos que hablen ruso. Y Rusia siempre defenderá sus intereses de forma diplomática, política y de forma jurídica. Pero ante todo, la propia Ucrania debe estar interesada en defender los intereses de estos ciudadanos rusoparlantes. Eso es la clave de la estabilidad del Estado ucraniano y de la integridad y de la unidad del Estado ucraniano. Queremos que Ucrania sea soberana e independiente, porque para nosotros Ucrania es uno de los principales socios. Tenemos muchos proyectos en común. Y queremos seguir con ellos. Y no queremos que la tierra de Ucrania haya paz y concordia. Y estamos dispuestos a apoyar esta actitud. Pero solo los ciudadanos de Ucrania son los que pueden crear orden en su propio país. Habitantes de Crimea y de Sebastopol, toda Rusia se ha quedado impresionada con su valentía, con su dignidad y con la decisión que ustedes han tomado. Se dirige a los ciudadanos de Crimea y de Sebastopol que han votado por la unidad con Rusia. En estos días hemos estado próximos a ustedes como nunca. Nos hemos apoyado, hemos tenido solidaridad entre nuestro pueblo y ustedes. En este momento de transición histórica se comprueba la madurez, la fuerza y el alma de los pueblos. Y el pueblo de Rusia demostró tener esa madurez porque ha apoyado sin dar un paso atrás a sus compatriotas. La fuerza en la política exterior rusa se basa en millones de rusos, en la unidad, en nuestras organizaciones sociales y políticas. Les quiero ayudar a todos por su patriotismo, a todos sin exclusión, a todos los que han apoyado la postura de Rusia en estos días. Quedan muchas cuestiones ante Rusia para el futuro.
No me refiero ya a la posición exterior, sino para decidir internamente si vamos en el futuro a defender nuestros intereses nacionales o vamos eternamente a ceder. Algunos líderes occidentales nos amenazan con sanciones o con que va a haber problemas internos dentro de Rusia. No sé a qué se refieren. ¿Se refieren a que nos van a meter una quinta columna dentro de Rusia para que nos traicionen? ¿O a que vamos a tener una economía peor y que va a ser provocada también por factores occidentales? Estas afirmaciones de los occidentales las vemos como agresivas e irresponsables y contestaremos igualmente de una forma clara y fuerte. Nosotros no vamos a buscar la confrontación con nuestros socios, ni occidentales ni orientales. Al contrario, haremos todo lo necesario para crear un mundo civilizado y unas relaciones de buena vecindad con ellos, como debe ser en un mundo moderno. Estimados colegas, comprendo a los crimeanos que pusieron la pregunta en su referéndum de una forma claramente: ¿estar Crimea con Ucrania o estar Crimea con Rusia? Y puedo decir que la dirección de Crimea y de Sebastopol, sus diputados de sus órganos legislativos, hicieron una pregunta que está conforme a los intereses de la mayoría de todos los grupos políticos y que simplemente respondía a los intereses de la población de Crimea. Tengo que decir que se basaba en la tradición histórica, económica y política de esta región, y que el haber quedado fuera hubiese empeorado el nivel de vida de los crimeanos y hubiesen estado en el foco de tensiones en el futuro. Por eso la pregunta en el referéndum se les puso claramente, sin ninguna medias tintas, de una forma clara, abierta y honesta. Y la gente de Crimea, de una forma clara y contundente, expresó su voluntad. Quieren estar con Rusia. Rusia también tiene que tomar una decisión complicada, teniendo en cuenta factores internacionales e internos. ¿Qué opina la población rusa hoy en día? Somos una sociedad democrática y hay diferentes opiniones, pero la posición de la mayoría de los ciudadanos de Rusia también es igual de obvia que ha sido en Crimea. En las encuestas que se han hecho en Rusia en estos días pasados, el 95% de los ciudadanos de Rusia consideran que Rusia debe defender los intereses de los rusos y de otras nacionalidades que viven en Crimea. El 95% de los rusos, según las encuestas, opinaba así. Y más del 83% creen que Rusia lo debe hacer, incluso si esta posición complica nuestras relaciones con otros estados, como los de Occidente. Más del 83% de los ciudadanos de Rusia consideran que Crimea es tierra rusa y que no importa estropear las relaciones con otros estados para defenderla. Y también una cifra importante: el 92% de los que fueron encuestados estaban a favor de que se reunifique Crimea con Rusia. De esta forma, la mayoría de los votantes en Crimea y la mayoría de los encuestados en la Federación Rusa están a favor de la reunificación con Crimea y con la ciudad de Sebastopol y que se integren en la Federación de Rusia.
Solo queda una decisión política por parte de Rusia. Y debe de basarse solo en la voluntad de los pueblos, porque solo el pueblo es el origen de cualquier poder. El pueblo es soberano. Estimados miembros del Senado ruso y del Parlamento de la Duma rusa, ciudadanos de Rusia, de Crimea y de Sebastopol. Hoy, basándonos en los resultados del referéndum que se ha celebrado en Crimea, apoyándome en la voluntad del pueblo, en la decisión del Senado ruso, les pido que acepten la solicitud para que entren en la Federación Rusa dos nuevos sujetos, la ciudad autónoma de Sebastopol y la República Autónoma de Crimea. Hace esta petición al Senado de la Federación Rusa para que acepte la integración de esos dos nuevos sujetos en la Federación Rusa. Senado ruso, también llamado Soviet de la Federación. Asimismo, pido que ratifiquen también la inclusión de la ciudad autónoma de Sebastopol como un sujeto autónomo dentro de la Federación Rusa. No dudo de que ustedes me apoyarán. Dentro de unos minutos estará la ceremonia de la firma. Les rogamos que permanezcan en sus lugares. Pues casi una hora de discurso, la 1:10 hora española, 3 horas más en Moscú. Vladimir Putin defiende la legalidad del referéndum en Crimea, resalta los vínculos históricos y culturales que unen a esta península con Rusia. Lanza un mensaje pacificador a todos sus habitantes, ya saben, rusos, ucranianos y tártaros, unos 2 millones de habitantes en Crimea. A todos les ha prometido un futuro mejor. Putin dice que no ayudar a Crimea habría sido una traición. Son algunas de las palabras que hemos recogido en lo que va a ser ahora, a partir de ahora, también una ceremonia en toda regla, Ana, para aceptar esa adhesión de Crimea a Rusia. Para Putin, la separación de Rusia y de Crimea fue una ofensa, así lo ha dicho, y los cambios en Ucrania en estas últimas semanas los ha calificado como golpe de Estado. A pesar de todo, el presidente ruso califica a este país, a Ucrania, como un Estado hermano. Y en un claro mensaje a la comunidad internacional, en el que desde luego no han faltado reproches, dice que las Fuerzas Armadas rusas no han entrado en Crimea porque esas fuerzas ya estaban allí. Este discurso de Putin ante la Duma ha creado una gran expectación con una cuidada puesta en escena. Ha comparecido, lo hemos visto, flanqueado por 8 gigantescas banderas rusas. Y ese discurso se lo han seguido íntegro aquí en el canal 24 horas, lo habrán podido comprobar, ha sido interrumpido en varias ocasiones por los aplausos de los asistentes, que en determinados momentos incluso se han llegado a poner en pie, de esos parlamentarios que se han querido desplazar hasta aquí, hasta parlamentarios de la Duma, del Parlamento ruso, que se han desplazado hasta uno de los salones del Kremlin. Pues mientras llega esa ceremonia de la firma del Tratado de Anexión de Crimea a Rusia, vemos ahí ya unos momentos más distendidos de charla entre los asistentes, entre los parlamentarios de la Duma, que, como decimos, se han trasladado hasta el Palacio del Kremlin, en uno de esos salones dorados del Palacio del Kremlin. También podemos recordar un poco algunos de los compromisos que ha adoptado Rusia con
Crimea, unos acuerdos que pasan no solamente por los contenidos educativos, sino también por la educación. Por ejemplo, uno de ellos sería que Moscú asumiría el pago de los salarios públicos y sus pensiones, aumentando considerablemente, dice, las cantidades y rebajando el año de jubilación de los 60 a los 55 años, por ejemplo, Ana. Pero hay más cosas, por ejemplo, a los soldados del ejército ucraniano que están destacados en Crimea, ha dicho el gobierno ruso, serán bienvenidos en su ejército. De hecho, si lo hacen, sus pensiones se elevarían automáticamente de los 170 a los 430 euros mensuales. Además, se les ofrecería también una vivienda subvencionada. Además, los crimeos tendrán acceso, por ejemplo, acceso inmediato a las universidades públicas rusas y el primer año ni siquiera estarán obligados a realizar el examen de acceso. Son algunas de las novedades técnicas, pero que afectan a la vida cotidiana de los crimeos. Ana. Y por completar un poco este conjunto de ventajas que Rusia ofrece a Crimea, está también un cambio, quizás anecdótico, pero yo creo que también importante, un cambio en los libros de texto para adaptarlos a la versión rusa de la historia y pasaportes también para todo aquel que solicite la nacionalidad rusa. Quienes vivan en Crimea y quieran seguir siendo ucranianos también pueden quedarse por ahora en casa, pero eso sí, no tendrán derecho a voto. Pues en estos momentos la comunidad internacional estará muy pendientes de todas estas palabras, de todos estos gestos y de esa firma del Tratado de Anexión. Se han puesto en marcha muy rápidamente todos los mecanismos para que se haga efectiva esa firma del Tratado de Anexión. Recordamos ayer, por ejemplo, las palabras del ministro de Exteriores español en esa reunión que tuvo en Bélgica con sus homólogos. Decía que el referéndum había sido ilegal, nulo y sin efecto. Bueno, pues a pesar de todas esas consideraciones y también de las sanciones que ya va a aplicar la Unión Europea y Estados Unidos, a pesar de todas esas sanciones, como digo, el Tratado de Anexión sigue en marcha y estamos a punto de ver ya esa imagen donde vamos a ver estampar esas firmas por parte de Crimea y por parte de Rusia. Bueno, ya tuvimos ocasión en días anteriores de escuchar reacciones tanto de Estados Unidos, la Unión Europea. Ángeles hablaba de esas sanciones que ya se han comenzado a aplicar. También por parte del gobierno ucraniano se dijo en su momento que no se reconocía ese referéndum efectuado el pasado domingo en Crimea, que era ilegal, no lo iban a reconocer de ninguna de las maneras. Esto, digamos, ya que se queda en el pasado y que ahora lo que viene son las reacciones a este discurso que les acabamos de ofrecer íntegro y en directo en este canal 24 horas de Vladimir Putin, del presidente ruso. Suponemos que esas reacciones no se harán esperar tanto por parte de la comunidad internacional como del propio gobierno ucraniano, porque parece un hecho, después de lo escuchado hace unos minutos aquí, que esa anexión de Crimea por parte de Rusia es pues un hecho. Estamos a la espera de que se ratifique mediante la firma de ese documento de esa anexión de nuevo a Rusia de la península de Crimea. Históricamente, lo ha dicho Putin en ese discurso, Crimea perteneció durante mucho tiempo a Rusia, ahora quieren volver a recuperar a esta península perteneciente a Ucrania, situada, como saben, en el Mar Negro. Начинается ceremonia подписания. Comienza la ceremonia de la firma. Pues como en todas las grandes ceremonias se cumple también esa puesta en escena, esa cuidada puesta en escena, como vemos
en otras de la grandes adhesión. ocasiones en todo lo que se refiere a la política rusa. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin, el presidente del Parlamento de Crimea, Vladimir Konstantinov, y el presidente del Consejo de Ministros de Crimea, Sergei Aksiomov, representante plenipotenciario de la República de Crimea. El señor Achale, representante de la ciudad fortaleza, ciudad héroe de Sebastopol. Todos ellos firman un acuerdo entre la Federación Rusa para recibir en su seno, en su contingente, con calidad de nuevo sujeto de la Federación Rusa, la República de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Efectuó la firma el presidente ruso, ahora efectúan los representantes del Consejo de Ministros, del Parlamento de Crimea y de la ciudad autónoma de Sebastopol. Bueno, pues con caras El himno de la sonrientes. Federación Rusa, que es el mismo himno que tuvo la Unión Soviética. Bueno, pues con caras sonrientes hemos visto cómo estampaban esas firmas en ese acuerdo por el que la Federación Rusa recibe en su seno, son palabras textuales, a la ciudad de Sebastopol, a la península de Crimea. En esa mesa veíamos, además de a Vladimir Putin, al presidente del Parlamento de Crimea y al primer ministro crimeo. Hemos visto también ese estrechamiento, ¿no?, de manos, Ángeles. Sí, es una foto de familia que cierra esta crisis, por lo menos hasta el día de hoy, en todo ese triángulo Rusia, Ucrania, Crimea, al margen de la comunidad internacional, que, como digo, estará muy atenta a todo lo que está pasando ahora. Muy sonrientes, pero muy serio durante toda la ceremonia también Vladimir Putin. Ni una sola sonrisa a lo largo de esta ceremonia. Aplausos, eso sí, ahora de los firmantes y también de todo ese auditorio que se ha entregado desde un primer momento a las palabras de Putin. Podemos recordar, Putin ya tiene una de sus aspiraciones conseguidas, y es que Crimea vuelva a ser de Rusia, dijo, y en esto tiene el respaldo de Gorbachov, que decía que era un error histórico que Crimea fuera de Ucrania. Bueno, pues vemos lo que se ha dado en diferentes momentos del discurso de Vladimir Putin, esos aplausos con todos los parlamentarios de la Duma puestos en pie. Por lo que es la parte de Moscú, digamos que esta crisis queda cerrada, pero insistimos, habrá que ver ahora cuáles son las reacciones por parte de Occidente, de forma muy especial de Estados Unidos, aunque también por parte de la Unión Europea. Todo lo que pase se lo contaremos aquí, en este canal 24 Horas.